Hola. Buenas tardes a todos nuestros espectadores que están llegando. Nos excusamos por los minutos de retraso. Tuvimos algunos inconvenientes tecnológicos propios de esta metodología de conexión y con algunos inconvenientes de sonido. Bienvenidos a todos los que se están conectando a este espacio: Diana, Arnold, Alberto, Gustavo, Jada. Estamos muy contentos de poder contar con ustedes en este panel de discusión que lidera pues la profesora Jolie y que cuenta con la participación pues de todos nuestros directores académicos de los programas de posgrado del área de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, así como también con la participación de otra de nuestras profesoras muy valiosas del Departamento de Ciencia Política y Relaciones, que es la profesora Angélica Rodríguez. La profesora Jolie, bienvenida a este espacio. Jolie Guzmán es egresada de la Universidad del Norte y profesora de planta investigadora del área de Ciencia Política y Relaciones. Gracias por aceptar la invitación y bueno, el público todo tuyo. Muchísimas gracias, Nadia. Gracias también a la dirección de posgrados de la división por abrir este espacio. Yo creo que son muy valiosos, muy importantes y sobre todo bueno, invitar a quienes ya se unieron y nos acompañan esta tarde a que al final o en otros espacios después también contacten a la dirección y sigan interesándose por todos estos programas que hoy en día cobran mucha vigencia. Entonces, gracias también, Nadia, y a todo el equipo de posgrados por este espacio. Bueno, un poco cómo nos hemos pensado la metodología de la tarde de hoy y tener esta conversación con quienes ya se unieron allí, es que podamos conversar sobre aquellos retos en términos políticos, pero también quizá económicos, en términos de política exterior, en términos de seguridad y también desde un plano muy local que va a tener o que ya tiene y se le ha planteado entonces al nuevo gobierno electo de Gustavo Petro. Un poco cuál va a ser la dinámica. Vamos a tener una ronda de preguntas con nuestros profesores y profesoras expertos y nos van a estar entonces generando algunos comentarios sobre el balance del gobierno saliente y cuáles entonces son esos retos, desafíos, también, ¿por qué no?, oportunidades que se abren para el nuevo gobierno en estos tres temas. Los temas entonces van a ser política exterior o relaciones internacionales, si lo queremos llamar de esa manera. También en un segundo momento temas más bien políticos y de política nacional, interna si se quiere, regional y territorial, y en temas de seguridad. En ese sentido, pues nos gustaría dar inicio y creemos también que es importante como generar un poco de contexto frente a lo que ha venido pasando en el país. Recuerden que, bueno, al final ustedes pueden también generar algunas preguntas a través del chat o algunos comentarios que pues nosotros al final del evento seguramente leeremos, comentaremos o tramitaremos también con alguno de los expertos o expertas si es directamente para alguno de nuestros profes. En ese sentido, creo que es importante también entonces empezar con esa reflexión y es si dónde nos deja el gobierno de Duque en este momento frente a estos tres temas. Han venido pasando muchas cosas, han venido pasando varias cosas desde que hicimos este último análisis, pero creo que una de las más importantes y más esperadas, sin duda, entonces era el nombramiento de los ministros, ¿no? Eso iba a mandar muchos mensajes muy interesantes, no solamente en términos nacionales, sino también a la comunidad internacional, y creo que esa es como la novedad que ha marcado la noticia también y la actualidad política de los últimos días con respecto a esto. Ahí se mandan varios mensajes y los entraremos a analizar, pero creo que también otra variable, digamos, última de este contexto es el alineamiento entonces de los diferentes partidos políticos. Vimos también en todo ese juego por alinearse, por declararse los partidos políticos entonces en oposición, de gobierno, independientes, esta dinámica también ha ido marcando entonces la dinámica política de los últimos días y el día de ayer pues finalmente vimos la adhesión del Partido Liberal, por ejemplo, que también va a ser fundamental. Se están definiendo entonces cargos dentro del Senado, dentro del Congreso, y las presidencias también van a ser otra variable fundamental.
en este juego político, en esta dinámica política que se avecina y que se está también entonces terminando de configurar para dar inicio al nuevo gobierno. En ese sentido, y habrán muchas otras variables que seguramente iremos incorporando a lo largo del análisis y de esta conversación, quisiera que comenzáramos hablando sobre los temas diplomáticos, y para eso entonces yo invito a la profesora Angélica Rodríguez a que en ese primer momento, en esa primera ronda, si se quiere, de preguntas, hagamos un balance. Profe, ¿cómo nos deja el gobierno de Iván Duque en términos diplomáticos, en términos de política exterior? Muy buenas tardes, gracias por la introducción, profesora Julie. Un saludo también a mis compañeros, mis colegas con los que vamos a compartir esta conversación, el profesor Luis Trejos y el profesor Ángel Tuirán. Y por supuesto, un saludo muy especial a todos quienes nos están acompañando en este espacio que ha sido promovido por la Dirección de Posgrados de la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales. A mí, si me lo permites, Julie, me parece este tipo de espacios y sobre todo en este marco particular de nuestros programas de posgrado de la división supremamente significativo, porque cada vez la academia está más llamada a hacer análisis críticos, reflexivos, que nos permitan ver cómo son las cosas y cuáles son las oportunidades que tenemos de mejorar. Creo que socialmente a todos nosotros, como parte justamente de esta sociedad, pues nos interesa darnos cuenta de que hay oportunidades, pero también muchos desafíos de los que uno tiene que ser conscientes para no volver a cometer los mismos errores de siempre. Y creo que en términos formativos para las personas que tienen un interés en los programas que se ofrecen desde la división, en términos de la especialización de ciencia política y gobierno, como la maestría que también lleva este nombre, la maestría de relaciones internacionales. Creo que es un momento coyuntural maravilloso entender cómo esa formación permiten unos análisis bastante robustos, contundentes y sobre todo muy propositivos. Creo que en últimas la idea que nos guía, que nos orienta a todos es esa. Dicho eso, pues yo quisiera hacer una intervención inicial que básicamente se centra o gira sobre tres elementos muy puntuales. Y esos elementos son la reflexión que se puede hacer sobre Venezuela, Estados Unidos y un poco más el elemento del multilateralismo. Pero antes de iniciar, yo sí quisiera poner un contexto, porque si hay una cartera que queda con mucha deuda simbólica, significativa y en términos de acción, es la cartera de política exterior bajo el gobierno de Duque, porque han sido múltiples, lastimosamente, los desaciertos y la improvisación que hemos visto a lo largo de estos 4 años, y eso deja una cartera muy debilitada, por decirlo, digamos, como de una manera muy clara. Y creo que los 3 temas que propongo nos permiten ver de manera bastante ilustrada por qué hago esta afirmación. En primer lugar, y comienzo, digamos, con lo que tenemos más cerca en el vecindario, con un estado que para nosotros es supremamente significativo, con unos lazos históricos, culturales, con una frontera de más de 2.219 kilómetros, y donde un gran desacierto ha sido esa promoción del cerco diplomático que se declara en 2019 para forzar la transición o para tratar de promover la transición de Guaidó, que no funciona y que pasa y pasa el tiempo y que efectivamente no cambia la postura, y que efectivamente también lo que podemos observar es que continúa Maduro, se va primero Duque que Maduro, y Colombia queda aislada porque hasta los Estados Unidos desde hace unos meses comienzan acercamientos con el gobierno de Maduro, y también un giro, si no radical, pero sí significativo en la relación con Venezuela. Entonces eso es un desacierto absolutamente abismal que lleva muchas reflexiones
sobre cómo la relación de Colombia con Venezuela necesariamente tendrá que modificar. Y este gobierno, cuando hablemos más adelante de eso, el gobierno que inicia, pues ha manifestado abiertamente que dará un viraje, que está esperándose a un lado de la frontera desde hace mucho tiempo. Esto en relación con Venezuela también ha tenido una afectación grandísima en términos de comercio, principalmente, digamos, para los actores que están en frontera, pero a nivel nacional muy fuerte, con unos impactos en la economía nacional bastante significativos, y obviamente que también ha incidido en el gran problema de desabastecimiento que enfrenta Venezuela. Y muy importante también la reflexión que se puede hacer en este marco sobre el aumento de la inseguridad en la frontera, que se puede entender casi de una cuestión o desde una perspectiva multidimensional y multiactores, donde está obviamente la situación del ELN, cuando están también los grupos al margen de la ley, delincuencia común, que justamente por esa relación tan difícil o casi inexistente que se presentó durante este tiempo, pues abrió los espacios para otro tipo de interacciones que no son las formales y las regulares. En segundo lugar, muy importante, y vamos ampliando entonces el marco de análisis y los niveles de visión, tiene que ver también con un aliado importantísimo para Colombia, que son los Estados Unidos. Desde el gobierno de Samper no se observaba o no se tenía una relación tan tensionante con los Estados Unidos, justamente por esos errores e improvisación que pues, se cometieron bajo el gobierno de Iván Duque. Hay, si se quiere, dos elementos que son muy significativos, que hacen que esa relación sea muy tensionante, y es la incoherencia de varios políticos colombianos en las elecciones de los Estados Unidos, expresando un claro favoritismo hacia Trump. Eso pues hizo que efectivamente con la elección de Biden pues se generara una relación muy tensa. Además a nivel interno también se permitió de alguna manera una injerencia de Trump a la luz de varias de sus declaraciones sobre el tratamiento de Uribe en el caso por falsos testigos, que eso pues no se había observado en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, y que al ser el ganador Biden, repito, pues genera una tensión muy fuerte. Y también un elemento entre muchos otros, pero que creo que ilustra bastante bien esa tensión, es la demora que se generó al remover en su momento a Francisco Santos, que estaba actuando de embajador en los Estados Unidos, cuando se filtran unos audios bastante desobligantes con la ministra de Relaciones Exteriores de la época, Claudia Blum, contra el gobierno, contra el equipo de Biden, que también generó mucho descontento y aumentó la tensión. Y por supuesto, si ya seguimos ampliando, y con esto finalizo mi intervención, el marco de análisis ya hacia un contexto que tiene que ver más con el multilateralismo, y creo que acá tres pinceladas muy puntuales. La primera tiene que ver con una decisión que se toma bajo desde el gobierno de Duque en el 2018 de retirarse de UNASUR por considerarla una caja de resonancia de Venezuela, cerrando otro espacio, digamos, como de diálogo y limitando la oportunidad de tener cualquier tipo de acercamiento. Y en el 2019 siendo parte, por ejemplo, de Prosur, que hasta el momento pues no vemos que tenga ninguna efectividad, desarrollo o alcance claro. Es muy importante también un elemento que no podemos perder de vista, y es el voto de abstención que hace Colombia en el seno de las Naciones Unidas para rechazar el embargo a Cuba, después de toda la historia reciente que habíamos tenido con Cuba bajo la negociación de los acuerdos de paz, que eso a nivel internacional deja al gobierno muy, muy mal parado. Pero sobre todo lo más relevante tiene que ver con la actitud de la diplomacia colombiana en escenarios como el Consejo de Seguridad y otros organismos
de la Unión Europea, etcétera, sobre la implementación de los acuerdos y lo que también en otros espacios hemos comentado, que es el negacionismo a las violaciones de los derechos humanos y asesinatos de líderes sociales excombatientes de las FARC, que también atraviesa con una situación de derechos humanos en el marco del paro nacional, que digamos como el paro nacional mucho más reciente. Entonces creo que esos tres elementos ilustran bastante bien la deuda que deja esa cartera, muy debilitada y con muchos desafíos, haciendo nuevamente, y este es un llamado que la academia ha hecho, pero a lo largo de los tiempos, ver esa política exterior desde otra perspectiva, realmente, digamos, como al servicio de los intereses no de una cuestión ideológica o de un gobierno particular, sino como lo que tiene, como lo que tendría que verse, que es una proyección de política de Estado llamada a impulsar justamente los proyectos y la expresión colombiana a nivel internacional, que se ha visto bastante truncada en estos 4 años. Muchísimas gracias, profesora Angélica. Yo creo que con ese contexto también a nivel internacional, varias discusiones a nivel nacional, y eso ya lo abordaremos posteriormente, pero sí, esa deuda y esa necesidad en últimas de profesionalizar, de construir y de tener muy claro hacia dónde vamos. Yo creo que también resulta importante el último nombramiento, pero bueno, eso lo hablaremos seguramente más adelante, de que nos representará en Washington, que ya lo supimos el día de ayer, y creo que hay un mensaje también clave con respecto a eso. Muchísimas gracias, profe. Yo creo que también entonces, bajando un poco esa discusión, profesor Luis, creo que mucho de ese contexto internacional, y lo mencionaba la profesora Angélica en su intervención al principio, también pasa por esa relación fronteriza y cómo entonces el gobierno actual ha afrontado la situación migratoria con Venezuela, que no es cosa menor, y creo que esto también entonces va a ser fundamental en otra apuesta del gobierno entrante, que van a hacer esas negociaciones quizá con el ELN. Pero ese gobierno, profesor Luis, ¿cómo en términos de seguridad nos deja, y cuál es ese balance que podríamos hacer con respecto al tema del actual gobierno? Bueno, un saludo a ti, Yoli, a los demás los colegas de panel, a los organizadores y a todas las personas que están conectadas a esta hora en este espacio. Bueno, en términos generales, el balance de la administración Duque es un balance con más sombras que luces. Si bien tuvo algunos resultados importantes que golpearon de forma táctica a organizaciones criminales colombianas, dando o sacando de combate al caso de Otoniel, algunos miembros de la Dirección Nacional del ELN, especialmente en el sur de Bolívar y Chocó. También se golpeó a las disidencias que operan en zonas de frontera con Venezuela. Uno no puede afirmar que la política de seguridad de un gobierno es buena si esa política produce inseguridad, que es lo que estamos viendo hoy en el país, y evidenciamos un deterioro sostenido de las condiciones de seguridad en varias subregiones del país. Es decir, no ha habido consolidación de seguridad ni de presencia institucional en zonas que ya venían siendo golpeadas por violencias armadas, y en otras zonas aparecieron o reaparecieron circuitos de violencia armada ligados ahora a la captura de rentas ilegales. Por otro lado, podríamos decir que estas fallas, o tratar de exponer unas hipótesis explicativas de estas fallas, es la primera, es que este gobierno ha tenido 3 Mindefensas, ninguno con experiencia previa o estudios en seguridad y defensa nacional. En ese caso, en este ministerio, se terminó privilegiando el factor partidista o de afinidad ideológica antes que lo técnico, y ahí tenemos los resultados, que han sido bastante paupérrimos y con un desgaste importante en la imagen de la fuerza pública, no solo la policía en el manejo de la represión del paro nacional del año pasado, sino también a la fuerza pública, en este caso el ejército, involucrado en infracciones graves al VIH, teniendo como evento más reciente lo ocurrido este año en el Putumayo, en Puerto Leguízamo, donde todavía estamos a la espera
de investigaciones que determinen si hubo asesinatos de civiles por parte de miembros del ejército. Por otro lado, también estamos viendo que en distintas regiones del país se están escenificando confrontaciones armadas entre grupos armados. En algunas aparece el ejército como un tercero en discordia, en otras no, y eso también pone a las comunidades que habitan en sus territorios en situaciones complejas, con graves crisis humanitarias, y lo que hemos visto es que durante el mandato Duque, situaciones que habían disminuido de manera sostenida y situaciones de afectaciones humanitarias como los desplazamientos y el asesinato de líderes sociales nuevamente han repuntado de manera importante. Por otro lado, lo que se debe entender es que este gobierno no supo leer los cambios que se produjeron en el escenario de violencia armada una vez se movilizaron las FARC, y lo que hizo fue reeditar la política de defensa y seguridad democrática que en su momento tuvo éxito, especialmente contra la FARC, que formuló la administración Uribe, y se trató de implementar lo mismo en este periodo cuando las condiciones y el contexto eran totalmente diferenciados. Y por eso entonces se siguió apostando a el ataque en contra de objetivos de alto valor estratégico, cosa que sirvió en una estructura tan vertical que funcionaba como un ejército irregular como lo fueron las FARC, pero que en el caso actual, cuando tenemos organizaciones muy descentralizadas que operan en redes y que son más horizontales, no sirven para algo más que titulares de prensa, ¿verdad? Y reclamar ciertas victorias mediáticas, pero que en el plano local y regional no producen mayores alteraciones, digamos, en las situaciones de inseguridad. A eso habría que sumarle también, y esto lo han venido diciendo distintas organizaciones, no solo nacionales, sino también internacionales, que un factor determinante del fracaso de la política de seguridad de la administración Duque fue la poca implementación del Acuerdo del Teatro Colón, especialmente los puntos 1 y 4, ya que hoy tenemos un país en el cual se siembra un poco menos de coca, pero se procesa mucho más clorhidrato de cocaína. Esa obsesión por fumigar o por arrancar matas terminó siendo catastrófica en el sentido de que no logró el objetivo que buscaba, que era la disminución no solo de los sembrados, sino del procesamiento, y hoy tenemos un país que produce mucho más clorhidrato de cocaína que hace 4 años. Por último, y tratando de generar un vaso comunicante con lo que acaba de plantear la profesora Angélica, es importante también entender que parte de los fracasos internacionales de este gobierno se dieron, de los fracasos de seguridad. El tema de seguridad se debieron a errores que se cometieron en el plano internacional. Lo primero fue haber incumplido los protocolos de ruptura de negociación con Cuba, llevando a la isla a una situación incómoda en la cual el gobierno colombiano los hostigó de manera sistemática para que entregaran en extradición a los miembros de la delegación negociadora del ELN que están en ese país. Eso enrarecía cualquier posibilidad de negociación contra grupos armados, especialmente de izquierda, ya que Cuba tiene mucha ascendencia sobre este tipo de organizaciones. Y lo otro, que también fue un grave error, fue haber roto cualquier tipo de comunicación, no solo en el plano diplomático, sino también consular con el gobierno venezolano, porque en la práctica le entregó todos los flujos legales y ilegales que ocurren en esa frontera a las organizaciones armadas de lado y lado, especialmente a las colombianas, y se profundizó, digamos, la condición de binacionalidad del ELN, lo que también dificultaría la negociación con esta organización armada en la medida en que la paz o la guerra con ellos va a pasar por Caracas. Gracias al profesor Luis, creo que también con este panorama de seguridad y habiéndolo conectado muy bien con lo que ya nos comentaba la profesora Angélica, el balance entonces tiene también más retos que creo que algunos logros en este sentido. Profesor Ángel, ¿usted cómo ve esto en términos más bien políticos, en esto de la relación de pronto del presidente con su partido? Vemos de pronto una modificación hacia el final del mandato del sistema de partidos colombiano de forma interesante, que se materializa también en esa elección presidencial, una legitimidad en algunos casos bastante cuestionada, una favorabilidad también desde la mitad y hacia el final del gobierno un poco cuestionada, dadas muchas situaciones en el contexto nacional e internacional, como bien lo venimos conversando
¿Cuál es su análisis con respecto al balance en términos más bien políticos nacionales? Profesor Ángel, bienvenido. Muchas gracias, Yoli. Un saludo para ti, también un saludo muy especial para Luis y Angélica y por supuesto a quienes nos acompañan en esta reflexión o en este evento. Igual saludar a Nadia, a Laura y a la Dirección de Mercadeo de Uninorte. A ver, yo creo que interesante hacer este balance y hacerlo también intentando volver a ese momento, a ese julio, agosto de hace 4 años, un gobierno que se elige con una propuesta, un gobierno que representa también un partido político, que representa una apuesta social, política y económica, una apuesta de país, con mucha fuerza electoral para ese entonces y para los años previos, es decir, hablo del Centro Democrático y del uribismo, ¿no? Como lo que significó, los que ha significado el uribismo y Uribe mismo, ¿no? El expresidente Uribe en Colombia, que arranca con un discurso muy fuerte. Se inicia el gobierno, la campaña, el gobierno con un discurso muy fuerte hacia lo que era la obra de gobierno del expresidente Santos y de cómo precisamente la apuesta era, en el caso más extremo, hacer trizas los acuerdos, en otros quizás torpedear de alguna u otra forma la implementación del acuerdo por diferentes vías. En esa misma lógica o en ese mismo transcurrir hay unos inicios, ¿no? En ese balance que podrían estar asociados uno a gobernabilidad y otros a gobernanza. La primera reflexión es de gobernabilidad como un ejercicio que le permite a un gobierno no solo tomar decisiones, sino implementar sus decisiones. Encontramos una ruptura inicialmente con otros poderes públicos importantes para la implementación de esas decisiones. Y me hago referencia también a ese mismo momento de la posesión, a esos mensajes donde esas mayorías del Centro Democrático parecieran ir por un lado en las palabras de quien era en ese entonces el próximo, era ya el presidente del Congreso, el senador Macías, y las palabras del presidente en posesión, el presidente electo Iván Duque. Creo que ahí inicia ese divorcio no solo al interior del partido, unas dificultades para tender lazos y tener gobernabilidad, teniendo en cuenta que a pesar de que el presidente electo no es la máxima figura de representación y de autoridad en el partido, y por otro lado la relación con el Congreso mismo, un gobierno que encuentra aún dificultades para aprobar su plan de desarrollo, ¿no? Que se divorcia de otras fuerzas políticas, que tiene dificultad para construir un proyecto de gobierno, un proyecto, si se quiere, de unidad, trayendo reflexiones mucho más de actualidad y hacer acuerdos programáticos, ¿por qué no?, con otros partidos políticos que apoyaron o que son afines ideológicamente. Esos acuerdos se van logrando con el transcurrir de los años, con el transcurrir de los meses, y son acuerdos que hoy por hoy nos damos cuenta que giraron mucho a las transacciones burocráticas, clientelares burocráticas, o a transacciones clientelares netamente en términos de contratación. Entonces, por un lado la relación con el Congreso, yo creo que por otro lado también la relación con las Cortes, unas tensiones muy fuertes con las Cortes, desconociendo en algunos casos decisiones, colocando en duda en otros casos decisiones, el llamado, no solo la investigación, sino también el llamado a juicio del ese entonces senador Álvaro Uribe, que termina el presidente como representante de todos los colombianos asumiendo una defensa en medio de comunicación de un senador de la República, ¿no? Recientemente quizás algunos fallos de tutela donde se ha visto, digamos, comprometido el presidente Iván Duque, que han sido desconocidos o cuestionados, y una serie de decisiones, una serie de medidas donde tempranamente, pienso en lo que significó esa negación a sancionar la ley que colocaba o ponía en práctica la Justicia Especial para la Paz, que, digamos, desconociendo decisiones de las Cortes, recientemente el Estatuto de la Oposición y una serie de normas que fueron aprobadas, que hacían parte de la agenda legislativa de este gobierno,
que son aprobadas en el Congreso, que son sancionadas por el presidente y terminan en última siendo no solo controvertidas, sino también desconocidas por las autoridades jurisdiccionales, es decir, bien sea las encontraron inconstitucionalmente, digamos, o encontraron vicios en su trámite y por esto la declararon inconstitucional, o en otros casos, en sede del Consejo de Estado, decretos de nombramiento de ministro que a juicio de tribunales administrativos o del Consejo de Estado no cumplían con los requisitos, para este caso el requisito de paridad en términos de género en el ministerio. Entonces, parece que no solo es un gobierno inexperto, sino también torpe en algunos momentos en su relacionamiento con otros poderes públicos. Eso en sede de gobernabilidad y en sede de gobernanza, creo que lo que significó la protesta social, la movilización social y la forma como el gobierno actual da un giro bastante autoritario, insisto, comprobado ya en términos de violación de derechos humanos, de responsabilidad de algunos miembros de la fuerza pública y creo yo por orden también de las máximas autoridades de la fuerza pública y sobre todo el presidente, que terminan dando una respuesta poco democrática a esta movilización social. Entonces, en términos de gobernanza también, como bien lo mencionaba Luis, muchas sombras más que luces como balance de este gobierno. Mencionaría ya para terminar dos ideas. Una, el manejo de los recursos públicos, grandes escándalos de corrupción, para mencionar dos muy recientes, el que se da alrededor de los recursos para dotar de Internet a las escuelas del sector rural en Colombia, asociado a la labor de la ministra de Tecnologías e Investigación, quien hace paradójicamente una ministra que hace una defensa de una casa política en el Congreso y que amenaza con llevar a estrados judiciales a quienes, como en toda democracia, digamos, lleva a un ministro a que rinda cuentas de su accionar público y político. Eso creo que es inédito en la democracia colombiana. La defensa de una casa política y no de un gobierno en el Congreso, y dos, la amenaza de llevar a juicio a un congresista por solicitar esas explicaciones en términos de control político. Y el otro tema es precisamente lo que le da vida y oxígeno a este gobierno, donde creo que sí hay unos temas que creería podemos resaltar en cuanto a lo que significó la pandemia y lo que ha sido el programa de vacunación. ¿Sí? Un programa de vacunación que creo que hoy por hoy fue el gran tema para este presidente durante 2 años. Recordar ese programa de las tardes, donde el presidente se dirigía a los colombianos y le da una visibilidad y un tema. Más allá de eso, esperábamos muy al inicio, si volvemos, que fuera, creo que la propuesta era no solo lo de la paz, digamos, este ataque a lo acordado, velado, muy velado, sino también el tema relacionado con la economía naranja, que se fue diluyendo, yo creo que por las condiciones económicas actuales. Entonces, deja, digamos, muchos elementos por recomponer, elementos, insisto, en el relacionamiento, creo que ahí será parte de la segunda reflexión de este panel, en lo que tiene que ver la relación de un gobierno con las otras ramas del poder público, con la ciudadanía y, por supuesto, hoy, que es lo que le corresponderá a este gobierno, como ha pasado en el mundo en general, los efectos económicos, sociales y políticos de la pandemia que siguen los impactos y que hoy por hoy, asociado también a otros elementos, han hecho mucho más difícil las condiciones de vida de muchos habitantes de Colombia y del mundo. Entonces, yo dejaría con estas 3 ideas y continuaría la reflexión con la segunda. Muchísimas gracias, profesor Ángel, por ese balance interno que también nos da otras variables para el análisis y que naturalmente proyectan entonces cuáles serían esas áreas en las que el nuevo gobierno debería empezar a trabajar en términos de gobernanza, de gobernabilidad y ese relacionamiento entonces con las demás instituciones y actores del Estado mismo, ¿no? En ese sentido, profesor Luis, ya el profesor Ángel al final de su intervención mencionaba algo interesante y es, hay muchos aspectos o elementos por recomponer, ¿no? En ese relacionamiento con los demás actores de nuestro Estado y creo que es uno de los retos entonces principales que también va a tener el nuevo gobierno. El gobierno electo de Gustavo Petro ha propuesto varios puntos o varios aspectos que van a ser como esa punta de lanza del gobierno entrante y sin duda uno de esos aspectos va a ser ese relacionamiento con los actores armados y en términos de seguridad hay varias propuestas y retos en ese sentido. ¿Usted qué
¿qué proyecta en términos de seguridad para el nuevo gobierno? ¿Cuáles van a ser sus desafíos y oportunidades que se vienen en este aspecto? Bueno, Yoli, digamos que hay más retos que certeza, y en este sentido creo yo que una de las primeras es restablecer las confianzas que se han perdido y deteriorado durante este gobierno entre fuerza pública y comunidades y ciudadanía. Primero es policía y ciudadanía urbana, y en algunas zonas rurales entonces entre ejército y esas comunidades. Por otro lado, porque es fundamental esa relación en la medida en que la información de inteligencia o gran parte de la información de inteligencia que sirve para aceptarle golpes a la criminalidad viene precisamente de la comunidad. Lo otro es que es necesario, y todavía no lo hemos visto, pero digamos, estamos a la expectativa de las personas que trabajamos estos temas, cuál sería la estrategia de seguridad del gobierno entrante de Gustavo Petro, porque gran parte de las propuestas han girado mucho en torno a la paz, es una apuesta fundamental, pero lo que se debe entender es qué se va a hacer mientras se logra la negociación o sometimiento con estos grupos, y qué va a pasar con aquellos grupos que no tengan interés en negociar o someterse. Y ahí es cuando el tema de la paz y la confrontación militar son simultáneos, es decir, uno no depende del otro. Y no sabemos entonces si va a haber un cambio en la estrategia, si se mantiene el seguir golpeando objetivos de alto valor estratégico, si las apuestas son más territoriales o a largo plazo. Eso es algo que estamos esperando. Por otro lado, también él ha hecho, por lo menos ha manifestado que va a hacer una apuesta a fondo por el cambio de doctrina, y no sabemos entonces si en el caso del ejército va a continuar con la implementación de la doctrina Damasco que se formuló durante la administración Santos, o hay una apuesta por una nueva doctrina, eso no lo sabemos. Y en el caso de la policía, más allá de la doctrina, también ha anunciado que la quiere sacar, o su intención es sacarla del Ministerio de Defensa, que es una propuesta que se viene haciendo desde sociedad civil desde hace mucho tiempo, y llevarla hacia un nuevo ministerio que sería el de paz, reconciliación y convivencia, si no estoy mal. Eso es un desafío importante, pero que creo yo que terminaría impactando positivamente los niveles de violación de derechos humanos que tenemos en el país. Por otro lado, también lo que uno esperaría es que logre sincronizar, digamos, la estrategia de paz con la estrategia de seguridad, entendiendo que esta fue una de las fallas del gobierno actual de Duque, en el sentido de que desligó las agendas. Y aquí una cosa va de la mano con la otra, es decir, ojalá se logre avanzar en la reforma agraria. Esa reforma agraria o rural tendría unos impactos positivos también en temas de disminución de siembra y procesamiento, y estaríamos esperando la implementación de su estrategia antidrogas, que todo apunta a que no va a ser una estrategia represiva, sino que buscará nuevos enfoques. Y en este caso lo que esperaríamos es que se avance mucho con el PENIS, que es el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos, y que esto vaya acompañado entonces de esa reforma agraria, llevando no solo la entrega de tierras o la adjudicación de territorios a los campesinos, sino también asistencia técnica y acceso a capital para inversión. Todo eso hace parte como de esa gran apuesta. Por otro lado, tiene este desafío con el ELN, al que parece que le va a apostar gran parte de su capital político, pero necesitaríamos entonces, para consolidar lo del ELN, que mejoren las relaciones con Venezuela, no solo el restablecimiento de relaciones consulares, sino también diplomáticas, y eso no es algo que va a pasar de la noche a la mañana. Y en la medida en que se logre eso, debe haber escenarios de cooperación en temas de seguridad, pero también en temas de búsqueda de la paz. Y por último, queda una expectativa también grande, que en algunas reuniones miembros del equipo asesor de Gustavo Petro lo han manifestado, es el tema carcelario, es decir, una gran reforma del sistema carcelario en Colombia, pero no se sabe aún cómo y cuándo se haría. Entendiendo no solo teniendo estos hechos trágicos de la cárcel de Tuluá, que se saldan con más de 50 reclusos muertos, sino también porque de las cárceles en Colombia se sigue delinquiendo. Es decir, las cárceles hace rato en este país perdieron, digamos, su misión, que era la resocialización del delincuente, y lo que vemos es que en las cárceles se cualifican los delincuentes.
Entonces, todo esto son unos desafíos que esperamos, ¿verdad? Los anuncios todavía y se han demorado con el anuncio del ministro o ministra de Defensa. Eso va a ser importante para ver cómo se daría ese relacionamiento entre fuerza pública y gobierno civil, y de ahí para adelante, bueno, cuál va a ser el equipo que trabajará esos temas. Bueno, yo veo muchos retos, muchos retos. Gracias. Gracias a usted, profesor Luis, por darnos también entonces ese escenario de lo que podríamos proyectar en términos de seguridad, y ahí mencionaba cosas muy importantes que sin duda también entonces requiere, profesora Angélica, un alineamiento también con lo que va a ser la estrategia y esa nueva estrategia, si se quiere, de política exterior, ¿no? Como esa agenda entonces que se plantea a nivel nacional también necesita entonces unos alineamientos y unos ajustes en materia de política exterior. ¿Cuál cree usted entonces en ese sentido que van a ser esos principales retos y, por qué no, oportunidades del gobierno entrante en materia de relaciones internacionales? Bueno, acá también señalar grandes desafíos, grandes oportunidades, y seguramente vamos a ver mucho movimiento. Creo que es interesante y comienzo señalando que uno de los primeros nombramientos, si no fue el primero, es justamente el del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva Durán, bajo ese eslogan de la Cancillería por la Paz, ¿no? Bien importante, todos conocemos la trayectoria de Leiva Durán, muy clave para la negociación con el ELN, que nos comentaba también el profesor Trejos. Desde los 80, Leiva siempre ha promovido una salida negociada al conflicto, fue muy activo en La Habana, y muy rápidamente también tuvo una reunión clave con Palmieri, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, y también se reunió con varios representantes de la Unión Europea. Entonces, este era hay una serie de ministerios que eran ahí supremamente interesantes todos, ¿no? Pero este era clave justamente por lo que significaba la elección de Petro y cómo las relaciones, pues como con actores claves del sistema internacional podían verse modificadas o tambalearse. Entonces, esto es importante, digamos, un primer nombramiento muy rápido y de un hombre clave justamente para la cuestión de la paz, no con un perfil diplomático tradicional, pero pues que le apunta sí efectivamente a un tema que será prioritario. Y otro que tú lo mencionabas también cuando estábamos conversando en la primera parte de esta reflexión, y tiene que ver con el nombramiento que se hace recientemente de Luis Gilberto Murillo como embajador de los Estados Unidos, que ese de alguna manera también era como, bueno, también no, pero uno de los nombramientos cantados que se esperaba justamente por las relaciones, las buenas relaciones que tiene en general con este Estado, y de manera particular sobre todo con los demócratas, ¿no? Era algo que ya habíamos conocido como parte de su campaña, como fórmula vicepresidencial de Fajardo, y además que comulga también muchísimo con uno de los cambios de hoja que vamos a ver en el tratamiento de la política exterior colombiana, y es la prioridad que se va a dar a cuestiones sobre preservación del medio ambiente, y donde ahí Murillo pues ha sido clave en el discurso. Dicho eso, si me lo permites también muy brevemente, entonces retomar, como yo había planteado, digamos, 3 escenarios que ejemplificaban como todas esas debilidades o retos que quedaban del gobierno actual, que Venezuela, Estados Unidos, y también una cuestión mucho más multilateral, pues recapitular y plantear también los desafíos en ese orden. Con Venezuela hay una cosa fundamental, y acá yo comienzo señalando que es importantísimo la cuestión migratoria. Si hay un acierto, digamos, del gobierno saliente, con críticas también que se le pueden hacer, pero que ha sido una política muy diferente a la que han esgrimido otros estados, ha sido una política de puertas abiertas para los migrantes venezolanos, que ya suman más de 2 millones en el territorio nacional, con una serie de desafíos,
y después, digamos, de muchas rondas de medidas que pasaron desde las asistenciales hasta las poco permanentes, con las diferentes rondas del Estatuto Temporal de Migrantes, de los permisos temporales para los migrantes, pues ya pasar a ese gran Estatuto Temporal de Protección para los Migrantes Venezolanos con una visión de más largo plazo y de regularización de la situación a un lapso más o menos de 10 años. Entonces eso es importante, pero yo tomo también hago eco de algunas de las palabras que compartía con nosotros el profesor Trejos, y es el reto que se tiene que ver frente a Venezuela en términos diplomáticos, consulares y comerciales, que son tres, digamos, elementos que se combinan ahí en la ecuación. La cuestión diplomática es supremamente significativa, ¿verdad? Uno tiene que ser consciente que la diplomacia está hecha para resolver los temas por encima de la ideología. Y en ese ejercicio que se mencionaba, digamos, como del cerco diplomático y de cerrar, dos de los grandes errores que hay en ese ejercicio es que se cierra toda posibilidad de diálogo y que además se deja el terreno muy fértil para otro tipo de actores como Rusia, por ejemplo. Entonces, ese ejercicio diplomático va a ser muy importante en términos de volver a retomarse, a tejerse, a establecer, digamos, algunas aproximaciones sin dejar de vista el apoyo a la democracia en Venezuela, que es un tema que seguirá estando sobre la mesa, pero que se tiene que tocar casi con guantes de seda, ¿no? Para el restablecimiento de esa situación. La cuestión consular es importantísima. Nosotros no podemos olvidar que Colombia cambia la dinámica migratoria, convertirse justamente por la situación venezolana en un país receptor de migración, pero Colombia de ninguna manera deja de ser un país emisor de migración hacia los Estados Unidos, hacia Europa, pero nosotros tenemos también cerca de 3 millones de connacionales viviendo en Venezuela que fruto de esa ruptura de relaciones pues se han visto terriblemente afectados en cuestiones básicas, por ejemplo, sacar documentos, poder acudir a determinadas autoridades, facilitar el registro de sus hijos, acceder a una serie de servicios. Entonces, la cuestión consular, que es una cuestión de servicio para los connacionales, también es un reto en términos de la reactivación. Y la cuestión comercial es supremamente significativa en términos de que Venezuela es un mercado muy importante para los colombianos. Los economistas, los especialistas que se han manifestado sobre este tema hablan de un aumento casi del 40% más del mercado, que eso es supremamente significativo y que podría llegar, digamos, a 2 puntos de crecimiento económico por el nivel de desabastecimiento y desde dónde se está trayendo, cuando pues Colombia está ahí justamente al lado y con una cantidad de kilómetros a través de los cuales se puede hacer ese intercambio. En segundo lugar, la relación entonces con los Estados Unidos, que en algún momento inicial no se sabía bien entonces eso hacia dónde podría ir. Yo creo que eso es de los avances recientes más significativos. Ya hubo también un encuentro entre personal diplomático de Estados Unidos y de Colombia, y ha habido 4 temas sobre la agenda que son fundamentales. El de la paz, y que como lo decía con el nombramiento de Leiva Durán es significativo, pero apenas digamos algunos primeros pasitos, casi como un empalme sobre el apoyo que se ha hecho al proceso desde el Departamento de Estado norteamericano y desde entidades, por ejemplo, como USAID. Ya comenzó ese intercambio y una expresión de apoyo, digamos, como justamente para esa implementación. En segundo lugar, muy importante, algunos acercamientos sobre la lucha frente al cambio climático. Yo reitero, aquí va a haber con este gobierno un cambio en el referente tradicional de la política exterior y este tema va a ser significativo. Y ahí la relación con los Estados Unidos en términos de cambio climático es muy importante. Acá hay un ejercicio, por ejemplo, de la construcción del Fondo Internacional Mundial para salvar la Amazonía colombiana. Entonces, eso se hablará muchísimo.
Reitero el tema de la migración y no es solamente un tema que se tiene que hablar, que se está hablando con Colombia. La reciente reunión de Biden con AMLO ha sido uno de los ejes fundamentales y eso también va a salir ahí y estos días se ha hablado. Y necesariamente el tema de los TLC, que es un tema crítico, que ahí está, digamos, como podríamos enfrentar una serie de complicaciones, pero que yo creo que resulta muy interesante porque no podemos perder de vista que hay un cambio en la ecuación del poder. Y los TLC se pueden mover, se pueden modificar, se pueden renegociar. Eso ya es un mito urbano que desapareció, que el TLC no se puede tocar y que es el fin del mundo. Ya experiencias cercanas entre Chile y Canadá lo han puesto para incluir cuestiones de medio ambiente, de género, de pueblos indígenas. De ninguna manera creo que esto sea fácil, pero hay posibilidad y en un primer momento una disponibilidad para conversar sobre eso. Y por último, que tiene que ver con un ejercicio, acá digamos como, permíteme el matiz, no tanto multilateral, pero sí en referencia sobre escenarios de integración, y es América Latina. Esto ya no es solamente una cosa colombiana, creo que está en un momento interesante y varios gobiernos de la región han comenzado a pensarse sobre un ejercicio de nuevo panamericanismo, donde hay muchas críticas, digamos, a estos procesos de integración como el ALBA, como CELAC y en general liderados por la izquierda con muchos desafíos democráticos, pero tampoco el escenario que teníamos, por ejemplo, en la cumbre de las Américas, donde nos invita a unas naciones que no piensan como unos actores. Entonces, un ejercicio donde habrá necesariamente reflexión y un interés de reflexión al respecto, que no puede ir de ninguna manera de espaldas a los Estados Unidos, sino justamente pensado con los Estados Unidos, pero dialogando, digamos, cómo avanzar sobre cuestiones económicas. Y creo que es muy interesante también en esos gobiernos de izquierda que tenemos en la región, digamos, la elección de Boric, la elección de AMLO y muy seguramente la elección de Lula en Brasil, pues sí ha habido, digamos, como un interés de estos líderes políticos de avanzar sobre ejercicios de diálogo regional del sur muy interesantes, con gran reflexión sobre el medio ambiente y principalmente sobre la Amazonía, que será un reto bien importante. Gracias, profesora Angélica, por estos retos y esa proyección de los escenarios que se vienen también en materia de política exterior. Creo que son fundamentales y que de muchas maneras representan un cambio de acuerdo a lo que veníamos también vivenciando del gobierno actual y eso va a ser fundamental. Y justamente usted al final de esta intervención nos mencionaba y nos señalaba cómo uno esperaría que en ese viraje, si se quiere, que estamos dando hacia los gobiernos de izquierda en la región, podríamos entonces encontrar intereses frente a otros temas que no han sido de pronto los que se han venido tratando o priorizando hasta este momento. Y para el gobierno colombiano entonces esperaríamos también fuera un poco hacia nuevos temas. Usted mencionaba el ambiental, va a ser fundamental, pero en términos también de feminismos, en términos de inclusión de nuevas agendas y en otros intereses también de actores que van a ser fundamentales y que van a requerir y van a demandar entonces también mucha política pública a nivel nacional, ¿no? Y esto va a requerir entonces otros apoyos y otros equilibrios que invito al profesor Ángel también para que nos comente un poco cómo va a ser esto. Profe Ángel, ¿cómo ve usted esto ya en términos también internos y cómo vamos a manejar entonces esas relaciones con los otros actores a nivel nacional, ya sea con la ciudadanía, con el Congreso mismo que viene también de estarse configurando ahora? En últimas vimos el nombramiento, por ejemplo, de un Roy Barreras que ya propone un fast track. Vemos también entonces ese hilo que está de quién entonces asume la presidencia de la Cámara y toda una dinámica interesante que nos hace pensar que esto también es importante para el nuevo gobierno. ¿Cómo proyecta usted este escenario? Sí, a ver, yo plantearía la reflexión en el mismo sentido que hace un momento, es decir, por un lado gobernabilidad y por otro lado gobernanza, diferenciando también, digamos, conceptualmente. Uno, gobernabilidad en relación con lo que es ese desafío de implementar, ¿no? Digo desafío o reto, en el entendido de implementar esa gran expectativa, llevar a la práctica esa gran expectativa en lo económico, en lo
político, mejorar las condiciones de vida, implementar ya, digamos, proyectos sociales, proyectos institucionales que representen o materialicen esa idea de cambio. Y hasta el momento yo podría resaltar como unos pasos acertados en construir una unidad o un ambiente, disminuir las tensiones de campaña en lo político. Las primeras semanas giraron en torno digamos, a esos posibles escenarios de entendimiento con otros actores del sistema político colombiano, la llegada de otros sectores. Esto termina siendo, creo yo, bueno, pero no tan bueno, y ahora desarrollaré más esta idea, pero que dan la sensación de no solo, diría yo, de unidad, porque es muy difícil, pero sí de que habrá una apuesta conjunta a unos proyectos esenciales, ¿no? Y que se contará por lo menos en el primer año con unas condiciones en términos de aprobación de una agenda legislativa favorables al gobierno. No es esa ruptura desde el inicio que notamos en el gobierno saliente, no en el actual gobierno, sino ese gobierno electo que llega, genera unas condiciones de entendimiento con otras fuerzas políticas. Esto tiene, digamos, un asterisco grande, y es otras fuerzas políticas que han sido fuerzas políticas pastranistas, uribistas, han sido fuerzas políticas santistas y que fueron duquistas, es decir, que hoy están en este gobierno, se declaran partido de gobierno. Hago referencia al Partido Conservador, porque quizás el Partido Liberal en el periodo libre fue oposición, no todo el partido, pero el partido estuvo más que todo en la oposición, pero el Partido Conservador, que lleva por lo menos de los últimos 8, 16 y 8, 24 años siendo partido de gobierno, y otras fuerzas políticas que también fueron opositores, y ahí sí el Partido Liberal en escenarios previos, es decir, en primera y segunda vuelta, no todo, pero sí una gran parte, su jefe máximo, pero que hacen transacciones o han venido haciendo transacciones clientelares o burocráticas. Entonces, hay un apoyo que pareciera genera gobernabilidad amplia en términos de aprobación de la agenda legislativa, pero luego hay precisamente unos elementos que hacen pensar que podría ser muy frágil ese apoyo, ¿no? Porque los partidos que se declaran en oposición o se declaran de gobierno también, esta es una declaratoria en principio que se hace por reglas normativas cada periodo legislativo, es decir, cada año. Y conecto eso entonces con la gobernabilidad, y es como otros actores de la sociedad civil, más de los institucionales, van a participar en ese ejercicio de gobierno. Y lo conecto porque hay mucha expectativa frente a lo que vaya a ser el gobierno. Hace un momento del Tribunal de Cundinamarca, digamos, en términos coloquiales, deja sin efecto, tumba, llama al Congreso a que rehaga la lista de elegibles a Contralor. Entonces tendrá muy seguramente el Congreso que se posicione, que asuma sus funciones el 20 de julio, el que tendrá que adelantar ese proceso de elección de Contralor. Y hay muchas expectativas de quién va a ser el nuevo Contralor, si es va a ser Contralor de bolsillo del gobierno o no. Entonces, insisto, esa gobernabilidad en términos de confianza en la sociedad civil, en la ciudadanía, va a tener que superar esa agenda, pero sobre todo esos acuerdos con actores del sistema político colombiano. Porque creo que hay una gran expectativa que podría ser la primera gran frustración de la ciudadanía frente a un gobierno que se hace elegir por una propuesta, pero que en el camino y en el ejercicio podría tomar un giro diferente. Hoy otro elemento, digamos, es el relacionamiento que va a tener también importante para la gobernabilidad con poderes de facto, si se quiere. Y pienso en Fuerzas Armadas, pienso en gremios, medios de comunicación, donde hasta el momento también ha habido anuncios, por lo menos en lo que a gremios se refiere, de acuerdos, de trabajar conjuntamente y de llamar a la calma, ¿no? La famosa esta escena de un medio de comunicación, donde una vez anunciaron los resultados, una de las panelistas dice ya el dólar está a 5.000 pesos, y pensaban que por ahí iban a venir los asuntos. Digamos, el análisis creo que en general ha sido, hay unos efectos internacionales y quizás algún impacto en lo local, pero esto no obedece únicamente a la llegada de Gustavo Petro al poder.
Entonces, unos gremios que están muy a la expectativa, muy seguramente este escenario, primer escenario de entendimiento, va a tener algunas tensiones, reforma tributaria, pienso en reforma tributaria y también pienso en temas de salud con lo que significa ya, o estos anuncios de desmonte de la GPS, que habrá que esperar luego en la práctica esto como es. Y medios de comunicación también desde el día mismo de la elección de los resultados, llamando a la calma, al entendimiento y al respeto de las instituciones democráticas. Creo que lo mencionaba Luis, lo mencionaba también Angélica hace un momento, el interrogante de las Fuerzas Armadas. Ya hay una renuncia anunciada del comandante de las Fuerzas Armadas, hay que esperar a ver entonces quién será ese ministro o ministra y por ahí cuál va a ser el transcurrir de relacionamiento con esas Fuerzas Armadas a propósito también de ese anuncio de llevar sacar a la policía de ese ministerio y crear un nuevo ministerio. En términos de gobernanza, entonces, y hablo del ministerio, lo que va a significar el nuevo ministerio en cabeza de la hoy vicepresidenta electa Francia Márquez y todo este tema precisamente de la identidad, y creo que aquí habrá un elemento importante para vincular a la ciudadanía a las acciones de gobierno y a la toma de decisión del gobierno electo. Insistir sobre el relacionamiento con los partidos, porque hay una agenda muy, muy densa. Yo creo que hay unos proyectos clave, reforma a la salud, ¿verdad? Que es un proyecto bastante importante. Todo el tema que tiene que ver con creación de nuevos ministerios, es un proyecto importante. Todo lo que tiene que ver con la reforma tributaria y un anuncio también por parte ya del ministro de Educación, nombrado, todavía no en funciones, de una reforma también al sector educativo. Entonces son proyectos que creo que con uno ya hay tema para los 4 años, hay que ver entonces cómo funciona esto ya en la práctica en el Congreso hasta ahora con mayoría. Un elemento adicional, el pacto histórico, la fuerza política principal que lleva el presidente hoy, Gustavo Petro, a ese escenario, a la Casa de Nariño, va a tener un desafío el próximo año en las elecciones territoriales. En el Caribe, Gustavo Petro es un gran elector, pero en muchos territorios, en muchos municipios y distritos, no hay, por decirlo así, una figura que hoy represente al pacto histórico o a uno de estos partidos y que tenga en muchas ocasiones opciones reales de disputarse el poder con casas políticas que vienen manteniendo hegemonía o que tienen un control en estos escenarios de oligarquías en disputa, tienen más opciones por las maquinarias clientelares en el territorio de disputarse esto. Es decir, un desafío como proyecto político en un segundo momento que serán las elecciones territoriales. Y termino entonces con uno de los desafíos de este gobierno y fue la cohesión interna, ¿no? La cohesión interna de su partido, de su movimiento. Creo que de alguna u otra forma hay ese mismo desafío en el proyecto político pacto histórico, es decir, algunas voces que critican, ¿no?, a unos liderazgos también dentro del pacto, el senador Bolívar, el senador Barrera, parece que siempre tienen puntos, parece que los puntos los desencuentros son más que los puntos de encuentro y que muy seguramente ya en la práctica, en el ejercicio de gobierno, en la toma de decisión, en el manejo burocrático, es posible que lleve a algunas fracturas y algunos enfrentamientos en términos políticos, ¿no?, al interior del pacto histórico, y por esto lo importante de mirar hacia el 2023 y las elecciones territoriales, que creo que es la apuesta, no solo desde el gobierno nacional, tener estos escenarios de decisión y de poder, sino también replicarlos a nivel territorial. Yo creo que en ese sentido sería como los desafíos, lo prioritario del gobierno que asume funciones el próximo 7 de agosto. Gracias también al profesor Ángel, quien con este análisis en términos de gobernanza y gobernabilidad también nos entrega un panorama muy completo con respecto a esos retos, desafíos, también oportunidades que se abren con los diferentes actores del sistema político colombiano y que en últimas van a ser muy importantes para llevar a cabo esa gran expectativa que, como usted lo decía, profe Ángel, fue por la que votaron la mayoría de los y las colombianas, ¿no? Bien, con esta intervención y entonces habiendo escuchado en estos dos grandes bloques sobre el balance del actual gobierno y los retos del gobierno entrante, damos por terminadas las intervenciones de nuestros profesores. En este momento entonces abrimos un espacio quizá muy breve de preguntas o de alguna, quizá, sí,
pregunta que puedan tener los asistentes. Ahí entonces podemos realizarlas a través del chat en caso de que exista alguna duda que queramos dirigir de manera particular al profesor Ángel o a la profesora Angélica, que nos acompañan en este momento. Mientras damos ahí algunos minutos para que se animen si hay preguntas, yo creo que algunas conclusiones entonces podemos ir haciendo para finalizar este espacio y en los 3 puntos que tratamos, creo que la gran conclusión entonces sería que hay una gran expectativa de cambio, ¿no? Viendo entonces un poco ese balance y la proyección, creo que estamos de acuerdo en que se vienen virajes, en que hay una gran expectativa de cambio en términos de política exterior, una expectativa de cambio también en ese relacionamiento interno en términos de gobernanza y gobernabilidad, y pues claramente también en términos de seguridad, que es una de las grandes apuestas del gobierno entrante. Temas importantísimos que mencionamos, entonces la gran apuesta por la paz en todas sus aristas y con todos sus actores, un nuevo enfoque también entonces en términos de esa democracia que incluye entonces un buen relacionamiento con la ciudadanía, pero también con las otras instituciones del Estado mismo, como el Congreso y como también todas las IAS y los entes de control. Creo que también en términos de seguridad mencionamos cosas muy interesantes como ese acuerdo con el ELN, que se ve como uno de los puntos prioritarios del gobierno entrante, y esa gran apuesta por la paz completa, como la llaman en algunos sectores del gobierno. Y sin duda creo que un componente que no mencionamos, pero que estuvo de manera casi que implícita presente durante toda nuestra conversación, es lo importante entonces que van a ser las regiones, ¿no? Lo importante del componente territorial, que también va a ser determinante en el nuevo gobierno. Y de ahí entonces la importancia también del Caribe, la importancia de Barranquilla y la importancia entonces de lo que significa toda la costa en esta nueva apuesta del gobierno entrante. De allí también que entonces, y para darle ya entonces la palabra a la dirección de posgrados para que haga el cierre, de ahí creo también entonces la importancia de estos estudios, ¿no? La importancia misma entonces de abordar desde el Caribe colombiano y dada su trascendencia, todos estos fenómenos políticos, pero que también en últimas son culturales, económicos, sociales y de todas las aristas, y que tienen un impacto en la dimensión internacional que nos interpela y que dialoga con nosotros como ciudadanos, con nosotros como ciudadanas, con nosotros también como académicos, con nosotros también como parte entonces de todo eso que implica el Estado mismo. Entonces, nada, con esto, Nadia, te doy la palabra. Nuevamente agradecerles a quienes se unieron allí, compartieron con nosotros esta tarde. Ha sido un gusto para nosotros. Gracias. Gusto creo que ha sido de todos los que hemos tenido la oportunidad de aprender de la mano de estos profesores fantásticos que tenemos. Aquí nos están dando las gracias. Gustavo, gracias a ti por tu disposición. Yo siempre me deleito en estos espacios y me deleito mucho más cuando los profesores que intervienen son nuestros profesores de planta, porque la verdad es que estamos muy, muy honrados y muy, muy orgullosos de la calidad de los docentes que tenemos. Aquí tenemos una pregunta. Pensaron que se iban a ir sin preguntas, pero Diana Pacheco les pregunta respecto del área de la educación. Me gustaría saber cuáles son las expectativas para este gobierno entrante. No sé si algún profesor se anima a responder a Diana. Yo plantearé unas reflexiones a propósito de lo que hemos escuchado. Hay una apuesta, no solo de campaña, sino también una apuesta que ha anunciado el ministro ya nombrado, con empalme, y es el tema del fortalecimiento de la educación pública, ¿no? Anuncios de la finalización del programa Generación E, antiguo Pilo Paga, y la necesidad de fortalecer la educación pública, no solo a nivel primaria, bachillerato, sino también asociarlo con este anuncio del presidente electo en el sentido de recomendar o invitar a las administraciones locales a comprar terrenos donde puedan ser construidos universidades, o creería yo, ampliadas las que ya existen. Entonces, por un lado, yo creo que hay esta apuesta de fortalecer la educación pública, por supuesto en un sistema donde también hay universidades y colegios privados, pero en primer momento parece que este es el anuncio. Lo otro, en términos muy normativos, como la base institucional, es una reforma a la ley de educación,
a la ley 100, que se ha intentado en el pasado, pero que ha tenido, digamos, no ha tenido un ambiente político. Yo creo que, si recuerdan, el primer gobierno de Santos intentó una reforma a la ley 100, quizás con una visión o una apuesta en términos de educación diferente a lo que lo hará este gobierno, pero este proceso de movilización social estudiantil paralizó en términos de trámite en el Congreso esta ley, o el trámite de este proyecto de ley, de esta reforma. Lo otro, creo que también hay una apuesta, por lo menos lo que se anuncia es de lo que significa la formación, ¿no?, en términos educativos en el sector rural. Eso creo yo que también habrá aquí una apuesta del gobierno, y cerraría con la reflexión el rol que puede jugar FECODE, teniendo en cuenta que ya ha mandado unos mensajes al gobierno de no sentirse quizás incluido en este empalme de la educación, pero creo que los maestros son una fuerza importante, digamos, en términos de reflexión de país, y creería también que por lo menos esperan mucho de lo que significa las reformas en términos educativos en general, ¿no?, para estos 4 años. Sí, sí, me permite muy brevemente, solamente, digamos, como 2 palabras, un énfasis desde la campaña también sobre el acceso y la permanencia a la educación, que creo que es bien importante y que se ha planteado de manera integral, ¿no? Y que tiene que ver con elementos, por ejemplo, de transporte pertinente. ¿Cuántas veces no tenemos las noticias, los diarios llenos de los trayectos que los estudiantes rurales y demás tienen que hacer cosas inimaginables para poder llegar a los lugares de estudio? Entonces hay una reflexión en ese sentido, que sea un transporte pertinente, seguro, continuo, y apoyo también a las familias, ¿verdad? Se piensa en el estudiante, pero creo que hay una cuestión también mucho más amplia que abarca, por ejemplo, también cuestiones de alimentación, y que dentro de los retos, digamos, como a nivel regional, eso está también muy ligado. No solamente pensar la educación en términos de formación, sino todo lo que, o todos esos elementos adicionales que se requieren para poder garantizar esa educación, que se amplía, aunque la propuesta está para la educación superior también de manera pública, gratuita y de calidad, ¿no? Que ese es todavía un reto que tenemos, con una articulación, reitero ahí las palabras de Ángel sobre la universidad pública, pero también de formación, por ejemplo, en el CENTE, que se supone que es una propuesta que tendrá mucho peso en esta propuesta, y darle un impulso significativo a la cuestión de la ciencia y la tecnología. El gobierno también ha hecho una apuesta particular en ese sentido, que creo que es importante destacar. Tenemos 2 preguntas más, profesores. Un espectador nos pregunta y nos dice, ¿qué acciones debería tomar este gobierno a nivel nacional, sobre todo en la comunicación, para manejar la incertidumbre que se vive no solo a nivel nacional, sino en lo internacional también? Con relación a la inflación, sí, Pues es lo que dice, la incertidumbre en términos generales. pero no, a ver, yo sí, porque yo creo que aquí hay elementos, no sé, en principio Sí, complicados. dice que sí, que con relación a la inflación. Sí, yo creo que aquí hay unos temas que no van a depender de nosotros, dependen mucho de la economía en Estados Unidos, de la economía en Europa, y Colombia, digamos, tiene una estabilidad en términos económicos, pero también muchas fragilidades, ¿no? Entonces, en lo que tiene que ver ese escenario internacional, tendrá muy seguramente Colombia que prepararse para eso. Lo que, digamos, la reflexión que se plantea, quizás en más términos de las apuestas que debe hacer el gobierno, las apuestas que debe hacer el gobierno en sectores, digamos, donde la economía se pueden generar ciertos temores o nerviosismo del capital que llega al país o que ya está y decide salirse. Entonces, lo que se recomienda, por lo que se ha planteado, una serie más de anuncios donde se brinde esa tranquilidad, ¿no? Y pienso que esto lo vamos a ver en los primeros meses,
en lo que tiene que ver con la reforma tributaria. Entonces, creería o insistiría en un punto, en esa comparación con el gobierno saliente y lo que significó una reforma tributaria no explicada, no presentada, no socializada, no acordada con otras fuerzas políticas. La reforma tributaria va a ser un punto fundamental en toda esta tensión o digamos, en todo ese escenario de tensión que estamos viviendo. Digamos, el análisis o la recomendación es a que sea una reforma tributaria discutida, concertada, explicada precisamente, y que esto permita a los diferentes actores del sistema económico colombiano aportar y de alguna manera acompañar el proceso de esta reforma tributaria, ¿no? Que se anuncia, y por el monto que se anuncia, digamos, por la amplitud del monto, tocaría a muchos sectores, y muchos de estos sectores tienen ciertos temores luego en la implementación. Lo otro es, y otro elemento tiene que ver con el sistema de salud. Yo creo que aquí también esto puede generar tensiones y agravar quizás la situación actual de la que hace mención quien pregunta. Desmontar la GPS, digamos, si nosotros preguntamos aquí, no, digamos, hay buenas experiencias con la GPS, pero quizás hay más malas experiencias con la GPS, ¿no? Entonces, ese desmonte, digamos, puede tener apoyo, pero luego en la práctica, en términos de gestión, en términos de manejo del sistema de salud, puede complicarse. Entonces, la recomendación, ¿no?, que uno podría hacer, hay cosas que ajustar en el sistema de salud colombiano, pero tiene que pensarse muy bien, porque el cambio, la idea es que sea gradual, ¿sí? O esa transición sea gradual a ese nuevo esquema, a ese nuevo sistema, pero que no sea una transición abrupta, porque podría generar más caos que beneficio, y podría esto generar más tensión en un servicio público tan importante como es el servicio de salud. Yo muy brevemente también dos palabritas sobre la segunda pregunta, me atañe más, digamos, por la experticia investigativa, y además porque aprovecho para decir que es uno de los temas que trabajamos en las maestrías, en las tres: cooperación internacional, ciencia política, relaciones internacionales, y también en la especialización, que nos ha mostrado también un interés muy grande de los estudiantes sobre el tema migratorio. Y acá entonces es importante tener en cuenta que esta es una propuesta que ya se ha venido reflexionando, no es una cuestión que va a ser novedosa y que va a tener que inventar, digamos, las respuestas el actual gobierno. Es justamente uno de los aciertos que se puede destacar del actual gobierno, el tratamiento a población migrante y refugiada. Y es muy importante, sobre todo en el caso del Caribe colombiano, también la atención a población migrante, ¿no? En lugares como, por ejemplo, Soano, Campo de la Cruz, que tenemos una población retornada supremamente significativa, y que justamente por nuestras familias mixtas y redes de apoyo que existen, pues ha facilitado de alguna manera ese retorno, pero deja sobre la mesa justamente también la precariedad a la situación en la que ha llegado también la población retornada, incrementada obviamente en todo el marco de la pandemia. Entonces acá lo que yo quisiera decir es muy importante la continuidad sobre la implementación efectiva del Estatuto Temporal de Protección de Migrantes Venezolanos. El ejercicio de la regularización es fundamental para poder generar una garantía de dignidad en términos de vida, de acceder a un trabajo, de acceder al sistema de salud, de poder dar respuestas. Eso por una parte, y por otra parte, cuando uno piensa también sobre los ejercicios de viabilidad, de integración, de respuesta, es fundamental los recursos. Y los recursos son un desafío. Yo no dejo de recordar que tenemos que tener en cuenta que Colombia está de manera real o ficticia dentro de otros indicadores que nos ponen, por ejemplo, en la OCDE, que ya no nos hacen receptores de ayuda internacional como lo éramos anteriormente, pero que efectivamente el desafío de la migración y del retorno pues nos ha permitido acceder a una serie de recursos,
pero cada vez son más limitados en el escenario de crisis que nos encontramos, pues también se van reduciendo y habrá entonces que seguir en ese ejercicio de gestión de los recursos, pero también de priorización e inclusive de competencia, porque la situación en Ucrania hace que muchos de los proyectos nacionales comiencen a estar desfinanciados o que ya no sean prioritarios. Hay otra discusión que también ya con esto termino, y es ya no pensar, digamos, como a estos migrantes solamente como una categoría de migrantes porque no lo quisieron por decisión propia, sino son las condiciones sociales, económicas, políticas particulares, inclusive de persecución, que los llevarían a entenderse o el deber ser, con la Declaración de Cartagena del 84, es en términos de refugiados, pero esa resistencia de entenderlos de esta manera, no solamente del gobierno colombiano, sino a nivel internacional, por las implicaciones jurídicas, económicas y de respuestas que se deberían dar, yo no creo que cambie. Digamos, sí considero que hay un gobierno que se ha manifestado muy a favor de poder garantizar un ejercicio cada vez más digno, con mayores respuestas a los desafíos, pero veo muy complicado que haya un cambio radical y haya un reconocimiento de la categoría de todos como refugiados, aunque en el deber ser del derecho internacional, pues esa es, digamos, la realidad que tenemos. Bueno, y tenemos una última pregunta que nos realiza Armando Alonso y dice así: ¿qué tan viable se estima la propuesta del nuevo gobierno? Es esa la que respondí. Es esa la que está respondiendo, perfecto. Bueno, yo, si no hay más preguntas, que por ahora no hemos recibido ninguna otra más, darles las gracias a nuestros profesores, a Yolí, a la profesora Angélica, al profesor Tuirán, al profesor Trejos, que tuvo que retirarse de este espacio, a todo el equipo administrativo de la dirección, a todo el equipo de la dirección de mercadeo, y a los más importantes, a todos nuestros asistentes, invitarlos además a conocer nuestra oferta formativa de programas de posgrados en el área de ciencia política y relaciones internacionales, y decirles que en estos momentos tenemos inscripciones abiertas para nuestra especialización en gobierno y políticas públicas, maestría en ciencia política y gobierno y maestría en relaciones internacionales. Nuevamente, gracias por aceptar la invitación y participar en este evento tan juiciosamente y con cada una de sus preguntas. Gracias. Parece que por aquí hay otra pregunta. Bueno, Jan, mil gracias a ti. Es un honor que estés con nosotros en este espacio. Feliz resto de día. Que descansen. Muchas gracias. Feliz noche. Un saludo. Gracias. Chao.